Estas son noticias de última hora que están aconteciendo en El Salvador. Esperemos que esto pueda solucionarse. ¿Verdad que los bomberos hacen un gran trabajo? La verdad, son una de las ramificaciones que tenemos en seguridad, porque hay que catalogarlo ahí, que son muy poco valoradas, considero todavía. Igual que la Cruz Verde, hacen unas cosas impresionantes, la verdad. Pero bueno, familia, ahí está. Es bueno siempre tener precaución. Y bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En la ocasión de este video les tengo muy pero que muy buenas noticias, ya que les traigo la manera para tener este juego de Ghost of Tsushima totalmente gratis, tanto la versión del Hoy sí vamos multijugador y a, también ya del modo se campaña. integraron más compañeros. ¿Cómo han estado? No los han detenido todavía los soldados. No, ingeniero. Siempre ganan sus documentos. Más que todo los que andan en vehículos y los que andan a pie, porque los andan deteniendo todo el mundo. Así que para que tengan mucho cuidado, oigan. Ok, Gracias. ok, vamos a compartir. Vamos a hacer el examen corto en el aula virtual a las 5:45. Entonces el examen viene fácil, viene fácil. Pero vamos a empezar. Disculpe, ingeniero. Hay una frase que me gusta mucho y dice, ¿Son ejercicios o es pura teoría? Es pura, ahí se van a dar cuenta, pero van a descansar las calculadoras, eso sí les digo. Gracias, ingeniero. Van a descansar. La Bueno, otra semana sí que van a fundir las calculadoras por los diversos exámenes que van a hacer. Bueno, vamos a empezar. Hay que grabar vamos a grabar la clase. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver un poco los generadores. Pueden ver la presentación. Sí, ingeniero. Ok. Vamos a empezar a ver un poco los generadores de DC. Tienen varias aplicaciones, pero ya casi están quedando como muy desfasados. Pero es bueno conocerlos y entonces con respecto a los generadores, podríamos decir de que los generadores de corriente directa son máquinas de corriente directa que se utilizan como generador. Hay 5 tipos principales de generadores de CD y se clasifican de acuerdo con la forma en que se produce su flujo. Bueno, ¿de dónde proviene esta cuestión de los generadores de CD? Bueno, si nos remontamos a finales del siglo XIX, los primeros generadores de CD empezaron a hacerse famosos porque estaba en boga lo que es la corriente directa por Tomás Alva Edison. Entonces, ellos fueron los precursores con la General Electric, en los cuales empezaron a diseñar los primeros generadores de muy baja potencia. Estamos hablando de unos 3, 4 o 5 kilowatts. Empezaron para las alimentaciones de edificios, casas, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos un poco de historia, existió un conflicto entre el inventor Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, porque Alva Edison
fue el que inventó el foco, la bombilla. Y él defendía a capa y espada las bondades del uso de la corriente directa. Pero Nikola Tesla sí le aventajó bastante porque él es el padre prácticamente de la corriente alterna. Entonces, y de podría decirse, de toda la tecnología que tenía que ver con respecto a fabricación de máquinas, a ese le debe más que todo a Nikola Tesla, por las cuestiones de los embobinados, los inductores, el campo magnético. Todas fueron investigaciones de Nikola Tesla, en lo cual él trabajó mucho con la parte de electromagnetismo. Y por ende, lo que es la corriente eléctrica, lo que es la generación y la forma de transmitirla. Entonces, ahí hubo una disputa entre esos dos grandes personajes de lo que es Nikola Tesla y Tomás Alva Edison. La electricidad no hubiese, ¿cómo podía decirle? No hubiese progresado sin los inventos de Nikola Tesla. Entonces, uno de los frutos que salió de Alva Edison fueron los generadores de CD, pero a Tesla le deben los generadores de AC, que eso los vamos a ver más adelante. Con el conocimiento de Nikola Tesla. Bueno, siguiendo con respecto a los generadores, si se acuerdan de las clases pasadas, teníamos los generadores, el circuito de los motores, en lo cual, dependiendo del flujo de potencia, se podría comportar ya sea en sí como un motor la máquina o como un generador, dependiendo del flujo de potencia, o es decir, el sentido de la corriente. Digamos que si la corriente sale del motor, nosotros decimos que se comporta como un generador, pero si le llega a la máquina, se comporta como un motor. Entonces, tenemos, eso lo vimos en las clases pasadas. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es los generadores en sí. Permítanme un momento. Bueno, disculpa. Ok, entonces, siguiendo con la clase, tenemos varias topologías de generadores. Si se acuerda con los motores, casi tenemos la misma analogía de conexión, en los cuales tenemos un generador de excitación separada, en lo cual el flujo del campo se deriva de una fuente de potencia separada, independientemente del generador en sí mismo. Ese es el que vamos a ver ahora. La intencionalidad es que por medio de la resistencia de campo, nosotros podemos decirle al generador cuánto queremos que genere de voltaje, y se basa prácticamente en la gráfica no lineal de la fuerza magnetomotriz o del flujo. Tenemos también la generación con topología en derivación, es decir, en paralelo, en el cual el flujo de campo se deriva de la conexión del circuito de campo directamente a través de las terminales del generador. Aquí la diferencia es que no se ocupa una fuente externa en el generador en derivación, una fuente externa que alimente una resistencia, sino que el generador en sí está conectado como en forma paralela. Y tenemos la contraparte, que es el generador en serie, en lo cual
el flujo del campo se produce por la conexión del circuito de campo en serie con la armadura del generador o el inducido. Entonces, como decíamos en la parte del motor, ¿va? Que en el motor conectado en serie, nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer funcionar ese motor, ¿va? Por el alto torque. Y tenemos también la topología de generador compuesto acumulativo, en el cual están presentes tanto el circuito de campo en paralelo como el campo en serie. Sus defectos son aditivos, por eso se le llama acumulativo, es decir, que se suman. Y el generador compuesto diferencial, digamos que es la parte inversa o la contraparte, en el cual están presentes tanto el campo en derivación como el campo en serie, pero sus efectos se restan. Entonces tiene que ver más que todo la forma en que van conectados. Bueno, y los generadores de corriente directa se comparan entre sí por su voltaje, potencia nominal, eficiencia y regulación de voltaje. La diferencia con el motor aquí que teníamos, en los motores teníamos una regulación de velocidad. Acá en los generadores, para compararlos, tenemos la regulación de voltaje. Esa es una diferencia. Y entonces definimos la regulación de voltaje. La regulación de voltaje se define por la siguiente ecuación, donde B sub R de voltage regulation igual al voltaje VSC, que es voltaje sin carga, menos voltaje a plena carga. Eso es en el numerador, entre el voltaje a plena carga y por el 100%. Es decir, que la regulación de voltaje está dada en un número porcentual o en porcentaje. Y lo interesante también, esa es otra diferencia. Todos los generadores son accionados por una fuente de potencia mecánica, que normalmente se llama motor primario del generador. Y entonces aquí nos dice que el motor primario de un generador de corriente directa puede ser una turbina de vapor, un motor diésel e incluso un motor eléctrico. Teníamos un ejemplo en las clases pasadas cuando estábamos estudiando la configuración War-Leonard, en el cual, ese es un ejemplo, en el cual para hacer funcionar el generador, la parte del eje del generador era conectada a un motor de AC, es decir, a un motor eléctrico. ¿Para qué? Para darle un empuje o un inicio para que empiece a funcionar. Las aplicaciones de hoy en realidad de estos generadores en DC se empezaron a usar prácticamente como un generador de respaldo para la alimentación eléctrica de las torres de telefonía en lugares remotos. Es decir, que en lugares donde existen torres de telefonía que es de difícil acceso, se están empezando a usar esta tecnología de los generadores de DC. Es decir, que llega un momento en que podría decirse que esta tecnología ya es desfasada o obsoleta, pero surgen otras aplicaciones en lo cual es
digamos, podríamos decir, la herramienta útil para tal aplicación. Así sucede con los cambios en la tecnología. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por el momento. ¿No hay pregunta? No, ingeniero, pero ahorita no, gracias. No, ingeniero, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ok. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver primero el generador de corriente directa de excitación independiente. Podríamos ver en el circuito que tenemos una resistencia de ajuste, tenemos la resistencia de campo y la bobina de campo. Y acá en F1 y en F2 se conecta una fuente externa de DC. Entonces, y que nos genera un voltaje que se va a llamar voltaje de campo. Se conecta a esos terminales. Y acá tenemos la parte de la armadura, el voltaje de la armadura que se genera, el positivo y el negativo. Acá tenemos la caída de voltaje de las escobillas, que son aproximadamente 2 voltios, la resistencia de armadura. Entonces, aquí tenemos, podríamos decirse, todos los actores que están involucrados, en el funcionamiento del generador DCD de excitación independiente. Ahora, esa topología de circuito, nosotros la podemos seguir, nosotros la podemos seguir compactando o simplificando, en lo cual es que lo tenemos acá. Que esta circuitería de acá, que todo esto se convirtió en una resistencia ajustable de campo. Entonces, y esta caída de voltaje de escobillas se ha simplificado. 2 voltios no es mucho con respecto al voltaje que genera en esto, que estamos hablando de 90, 100, 120 voltios. Entonces, comparando las dos magnitudes, existe una gran diferencia. Y tenemos acá los terminales de A1 y A2, que son los, podríamos decirse, los terminales de armadura, en lo cual nosotros podemos colocar una carga de cualquier tipo de naturaleza. Entonces, analizando este circuito, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que circula, podemos decir que son 2 circuitos separados, por eso se llama excitación independiente, en los cuales aquí va a circular una corriente de campo y su F, y tenemos como otro parámetro el voltaje de campo de su F. Ahora, en la parte de la armadura, decimos que la corriente de armadura, como es una conexión serie, va a ser igual a la corriente de carga y su L. Y ahí tenemos también que el voltaje entre los terminales va a ser igual al voltaje generado aquí en el generador menos
la caída de voltaje que cae sobre esa resistencia. Entonces aquí tenemos ya la fórmula y para determinar esas magnitudes de naturaleza eléctrica. Y determinamos, por ejemplo, que la corriente de carga va a ser igual a la corriente de armadura, porque es un circuito en serie. El voltaje entre los terminales acá va a ser igual al generador, la caída en el generador, menos la corriente. IA por RA, o es decir, la corriente por la resistencia de armadura. Y en este es para un circuito, que es este. Para el otro circuito acá, tenemos, ocupamos la ley de Ohm, en el cual la corriente de campo va a ser igual al voltaje de campo entre la resistencia de campo. Entonces, tenemos esas tres relaciones. Más que todo es de análisis de circuito. El único cuidado va a ser la relación que existe entre la corriente de campo y el voltaje generado. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros ajustamos la resistencia aquí y nosotros al ajustarla a un valor más alto, el voltaje generado aquí va a ser menor. Entonces, existe un juego entre la corriente de campo y el voltaje que se genera acá en SUA, en la armadura. Ahora tenemos la misma topología, pero le adicionamos ya una carga que es de tipo resistivo, en los cuales, como siempre, son dos circuitos independientes o aislados, en el cual nosotros, ajustando esta resistencia, podremos decir cuánta corriente de campo va a circular en este circuito, modificando el valor de R sub F, que es un potenciómetro. Y tenemos acá la carga conectada en los terminales de acá y la carga, perdón. Acá vamos a borrar esto. No sé si hay alguna pregunta. No. No, ingeniero. Ok. Ahora vamos a ver este gráfico que aparece acá. Perdón. Vamos a ver este gráfico, en los cuales cómo se hace el control del voltaje entre los terminales del generador, ¿va? Entonces, si nosotros vemos en el eje Y, tenemos el voltaje entre los terminales y en el eje X tenemos la corriente de carga. Entonces, al haber, perdón, nosotros al inicio podemos tener, ¿cómo podemos decir? Regular esta resistencia. Al regular esta resistencia, nosotros estamos regulando la corriente de campo que va a circular. Entonces, acá, si la corriente de campo aumenta, entonces va a aumentar este voltaje, la caída de voltaje. Y por ende,
la gráfica va a tender más a alejarse. Esta línea, la línea inclinada. Pero si nosotros ajustamos esto, disminuimos el valor resistivo, entonces al disminuir el valor resistivo de acá, lo que va a suceder es que va a circular mayor corriente de campo. Y al existir mayor corriente de campo, debido a la fuerza magnetomotriz y de los materiales con que están formados el núcleo, va a aumentar el voltaje generado. Entonces, que de este punto que está acá, va a saltar hasta acá. Y va a presentar las mismas características si nosotros modificamos ese voltaje. Ok. Ahora, ¿cómo determinamos la corriente, perdón, la resistencia de carga, la pendiente de esta recta lineal? Es la resistencia de carga, o es decir, el voltaje terminal entre la corriente de carga. Entonces, nosotros podemos hallar los intersectos acá, por ejemplo, y esto, dos intersectos de, podríamos decir, de una forma lineal, carga lineal, con respecto a los voltajes en los terminales. Como decimos acá, ¿a qué va a ser igual BT? BT va a ser igual al voltaje generado menos I sub A por RA. Aquí sí hay circulación de corriente porque le hemos conectado una carga entre los dos terminales y por ende aquí va a haber una caída de tensión. Ok, el mayor control de voltaje en los terminales de acá, de este circuito de excitación independiente, lo hace más que todo la resistencia de campo. Es decir, que al disminuir el valor de esa resistencia, vamos a aumentar la corriente y por ende va a aumentar la parte del torque y de la marcha. Entonces, eso es importante. Ahora, eso lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, podemos ver acá en esta gráfica dos líneas inclinadas. Podría decirse que esto es debido a una condición de un cierto valor de resistencia de campo y el otro análisis al variar esta resistencia de campo. Entonces, cuando hace el desplazamiento de aquí para acá, nos está indicando que la resistencia de campo disminuye. Esa es lo que le quiero decir ahorita. No sé, ¿hay alguna pregunta por el momento? No. Todo bien, hijo, ahorita. No, ingeniero. Va, ok. Ok. Sigamos. Ok. Ahora, debido a las características o de la curva de la fuerza magnetomotriz, que es una gráfica de este tipo, pero vamos a cambiar de acá, que es de este tipo, en la cual acá a cambiar. En el cual acá tenemos
una corriente de campo y acá tenemos perdón, aquí me equivoqué. Aquí tenemos un voltaje generado. Entonces, en estos casos, si nosotros conocemos la corriente de campo, tenemos que hacer un análisis del gráfico, en el cual consiste en, si nosotros conocemos una I sub F, entonces la clave aquí es hallar ese intersecto en los cuales ese va a ser un I a cierta corriente de campo. Entonces, eso lo vamos a hacer un ejemplo más adelante con respecto al uso de esta gráfica para determinar, conociendo la corriente de campo, podemos determinar de forma gráfica cuál va a ser el voltaje generado en esa máquina. Ahora, con respecto al análisis no lineal, decimos que la fuerza magnetomotriz total de un generador de excitación separada es la fuerza magnetomotriz del circuito de campo, que es NF y F, menos la fuerza magnetomotriz debido a la reacción del inducido. A la reacción del inducido. Esos, con respecto a la fuerza de reacción del inducido, eso no lo vamos a ver tan a profundidad. Y tenemos esta fórmula, digamos que cuando nos dan este dato de la fuerza de reacción del inducido y nos dan el número de vueltas de la bobina, podemos determinar una corriente de campo. Y a la vez, al hacer un análisis gráfico, en este análisis gráfico, el motor o la máquina está operando a cierta velocidad. Y nosotros podemos determinar la velocidad en determinadas condiciones del generador. Ok. Tenemos este ejemplo. Vamos a hacer un poco más. Que nos dice que un generador de excitación separada tiene los siguientes valores, que es una potencia de 172 kilowatts, un voltaje de alimentación del campo de 430 voltios y una circulación de corriente de 400 amperios y que gira a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Y se muestra la topología del circuito, dan los valores de la resistencia de ajuste, que el rango varía de 0 a 300 ohmios, el valor de la resistencia, que sería la resistencia de campo de 30 ohmios, y nos dan el valor de los límites de la resistencia de ajuste, que va de 0 a 300 ohmios, la resistencia de campo es de 20 ohmios, y nos dicen el número de vueltas de la bobina de campo, que son 1000 vueltas, y tenemos la resistencia de armadura, podemos ver que es de muy bajísimo valor, casi un alambre, es de 0.05 ohms. Entonces, nos preguntan acá, si el resistor variable se ajusta a 63 ohmios, lo ajustan a 63 ohmios. Y el motor primario
del generador opera a 1600 revoluciones por minuto, es decir, a una velocidad diferente a 1800, ¿cuál es el voltaje en los terminales vacíos del generador? Cuando decimos vacío es cuando no tiene carga esos generadores o esas máquinas. Entonces nos pregunta cuál es el voltaje en los terminales del generador cuando está sin carga. En el inciso B nos pregunta cuál será su voltaje en los terminales si se conecta a una carga que consume 360 amperios en sus terminales. Suponga que el generador tiene devanados de compensación, es decir, que tiene una reacción de inducido. ¿Y cuál será su voltaje si se conecta una carga que consume 300 amperios en sus terminales y el generador no tiene devanados de compensación? Suponga que la reacción del inducido con esta carga es del consumo de 450 amperios por vuelta. Y en el inciso D, ¿qué ajuste se puede hacer al generador para regresar el voltaje en los terminales al valor que tenía en el inciso A? Ok. Y el D, ¿cuánta corriente de campo se requiere para regresar el voltaje en los terminales a su valor en vacío? Si se acuerdan de la gráfica, nosotros podemos controlar el nivel de voltaje ajustando la resistencia de campo. Por eso lo presentan en los circuitos como un potenciómetro. Ok, tenemos la solución, nos dice. Si la resistencia del circuito de campo total del generador es RF más R de ajuste, es igual a 83 ohmios. Este es para el inciso A, que nos dice que se ajusta a 63. 63 más 20 nos da 83 ohms. Nos da 83 ohms. Y acá, tenemos la gráfica que nos va a servir para hacer el análisis del voltaje generado, eso A, versus la corriente de campo. Entonces, esta gráfica es muy importante a la hora de resolver problemas con los generadores de corriente directa. Ok. Perdón. La corriente de campo. Oh, así está. Pensé que no estaba presentando, pero sí. La corriente de campo, si analizamos el circuito de campo, es pura ley de Ohm, es sencillo. En lo cual tenemos el voltaje en los terminales de campo entre la resistencia de campo y nos da de 5.2 amperios. Entonces, estos 5.2 me voy al gráfico. Y le vamos a dar un poco de acercamiento. 5.2 lo tenemos acá. Tengo acá. Y buscamos la intersección con la gráfica acá. Y nos da un valor de 430 voltios. Entonces, su A es de 430 voltios. Dice acá, con base en la curva de magnetización de la máquina,
se sabe que esta cantidad de corriente, que sería la corriente de campo, produciría un voltaje EA0 igual a 430 voltios a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Puesto que este generador en realidad gira a 1600 revoluciones por minuto, es decir, que está trabajando de una forma lenta, su voltaje interno generado será. Entonces, tenemos esta fórmula de relación de voltaje igual a la relación de velocidad. Si se acuerdan de dónde sale esto, de que SUA va a ser igual a K por el flujo y por la velocidad. Y EA0 va a ser igual a K el flujo por la velocidad 0. Entonces, se nos va la constante K y el flujo. Entonces, la relación, esta nos queda Nm entre No. De ahí sale esa fórmula. Entonces, si acá despejamos EA0, que está en el denominador, pasa como multiplicando en el otro extremo. Entonces, yo les invito a que comprueben si están buenos esos datos. Acuérdense que en los libros también hay errores en los cálculos. Entonces, es bueno chequearlo, ¿va? Entonces, el voltaje generado a 1600 revoluciones sería 382 voltios. Es decir, está baja con respecto al voltaje generado a 1800, que era 430 voltios. Ahora, puesto que el voltaje terminal es igual a SUA en condiciones de vacío. ¿Por qué? Porque no tiene carga conectada el generador. Entonces, el voltaje, entonces no hay flujo de corriente de carga igual 0. Entonces, el voltaje de salida del generador es 382 voltios. Ahora tenemos el caso B. Si se conecta una carga que consume 360 amperios a las terminales del generador, entonces el voltaje va a ser el siguiente. Aquí sí ya le conectamos una carga. Entonces va a circular una corriente de carga, que sería igual a la corriente de armadura. Entonces, el voltaje en los terminales va a ser igual a SUA menos ISUA por RA. 382 voltios menos 360, que es el consumo en corriente, por el valor de la resistencia armadura, que es de 0.05 ohmios. Entonces, nos da un dato de 364 voltios. Ese es el voltaje en los terminales. Ahora, aquí con la reacción del inducido. Si se conecta una carga, o es decir, conectan una carga que consume 360 amperios a las terminales del generador y el generador tiene 450 amperios por vuelta de reacción del inducido, entonces si nosotros calculamos la corriente de campo debido a la reacción del inducido, entonces les invito a que comprueben los cálculos. Vemos que la I asterisco F va a ser igual a 4.75 amperios.
Ahora, debido a la reacción del inducido, nos vamos de nuevo para la gráfica y buscamos 4.75. Buscamos acá 4.75. Vamos acá y nos da un voltaje SUA de 410 voltios. De 410 voltios. Acá, así, claro. Entonces aquí lo tenemos. Con base en la curva de magnetización, se sabe que ese voltaje generado es de 410 voltios, por lo que el voltaje interno generado a 1600 revoluciones por minuto sería lo mismo. Aplican la fórmula de E sub A sobre E sub A0 igual a N sub M entre N0. Comprueben esos cálculos, compañeros, y al conocer el voltaje generado, podemos determinar cuánto va a ser la caída de voltaje que van a ver en los terminales de esa carga que consume 360 amperios. Entonces tenemos que acá un dato de 346 voltios. Es decir, que debido a la reacción del inducido, el voltaje en los terminales decae, disminuye. Ahora, cayó el voltaje en los terminales del generador, por lo que para regresarlo a su valor original se debe incrementar el voltaje del generador. Entonces, ¿cómo incremento el voltaje del generador? Ajustando la resistencia de campo, es decir, disminuyendo el valor de la resistencia de campo. Entonces, para disminuirlo, tengo que disminuir la R de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para que el voltaje en pleno vacío, para que el voltaje llegue a 382, 346, 382, lo tienen que elevar. Entonces tenemos que ajustar la resistencia de campo. Entonces determino el voltaje generado para tener 382 voltios en VT. Y determino que el voltaje generado es su A es de 400 voltios. Para que esté presente acá 382 voltios. Entonces, para obtener un voltaje SUA de 400 voltios a esta velocidad de 1600 revoluciones por minuto, el voltaje equivalente en la gráfica 1800 sería, entonces nosotros acá determinamos cuánto sería el voltaje A sub 0, que nos da de 450 voltios. Entonces nos vamos a la curva y buscamos acá 450 voltios. La intersección corresponde a una corriente de campo de 6.15 amperios para que nos produzca 450 voltios. Entonces, acá. Entonces, nos vamos de nuevo a la curva. Y perdón, acá me perdí, quiero ver.
Sí, esta corriente de campo 6.15 amperios. Vamos a ver. Sí, 6.15 amperios. Acá. Entonces, acá ya pasa la bola, como podríamos decir, al circuito de campo. Entonces, aquí solo vamos a hacer análisis de circuito de campo. Acá, la R sub F más la R de ajuste. Este valor de corriente va a ser igual al voltaje de campo entre la corriente. El voltaje de campo ya lo conozco. Ya determiné la corriente que debe de existir en el campo. ¿Para qué? Para que yo tenga un voltaje de 450 voltios en E sub A0 en los terminales del generador en sí. Ahora hago un despeje y tengo que ajustar el potenciómetro prácticamente a 50 ohms. Entonces, así es este ejercicio. Ustedes van a trabajar mucho con gráficas. Así que yo les sugiero que tengan a la mano el libro a la hora del examen, o si no, yo el gráfico en el examen. Bueno, me pasé unos 2 minutos o 3. Ya vamos a proceder. Vamos a suspender acá y vamos a resolver. Vamos a hacer el examen corto. ¿Estamos bien, compañeros? ¿Alguna pregunta? Y solo una consulta. Ajá. ¿Hasta qué hora va a ser el examen corto? Es que Hasta las 6:30. 6:30. Ajá. Ingeniero, y no será posible posponerlo, ingeniero. aún. Yo voy manejando también, ingeniero. Yo les advertí. Tienen 45 minutos para resolverlo. Ahí solo que se detengan y lo resuelvan. Yo creo que lo resuelven rápido. Solo son 10 preguntas. Entonces, lo voy a habilitar ahorita. El examen. Para que ustedes lo empiecen a resolver. Nos vamos a ejercicio. Y ahorita ya está abierto el examen corto. Les deseo buena suerte. Siempre un PDF se va a enviar para ingeniero. No, ustedes lo van a resolver en el aula virtual. Ah, El ya, examen. ok. Por eso Gracias, les ingeniero. decía, si los que van manejando, deténganse un momento y traten de resolverlo en el aula virtual. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias. Bueno. Ok, gracias, ingeniero. Bueno.